Rafael Montero, feliz viernes. Buenos días, Liz, buenos días a ese público que nos escucha ahí. Viernes, un viernes está maravilloso, no hay lluvia, por lo menos hasta ahora. Sí. Mucho sol, mucho tráfico, así que estamos aquí activos y muy contentos, como siempre, de estar en cabina compartiendo con ese público que está pendiente a todas las orientaciones que damos en este programa. Tenemos un programa espectacular hoy porque vamos a hablar de las cosas que la gente se hace que le gusta a la ahora gente. para Navidad, para ponerse más bello para las actividades navideñas. Así que estamos casi en Navidad, ya estamos, los arbolitos se ven en las calles, ya las ventas están ahí moviendo, la gente poniendo las luces y a la gente le gusta la Navidad. La gente anda planificando. Debería ser el año entero, la Navidad debería ser el año entero. Planificando vacaciones, reuniones familiares. Ya en mi familia comenzamos esta semana con los chocolates navideños. Eso está muy bien. Entonces hay que ir equilibrando la cosa, doctor, Sí. porque estos son días de muchos juntes, Así es. de mucha comida y hay que tratar de mantener el equilibrio. Y yo no sé qué tienen, doctor, las mañanas de noviembre y diciembre, pero son como diferentes, como que el sol es diferente, Sí, el ambiente se siente Sí, diferente. el llamado espíritu navideño se invade las personas y la gente se pone más amable, la gente está más divertida. Y eso es salud también, porque Claro. reír todos los días es parte de la salud de la gente. Definitivamente. Bueno, doctor, iniciando de inmediato con las noticias hoy sobre el escritorio, el espíritu navideño No ha llegado. no invadió al Colegio Médico Dominicano. Ay, Dios mío, uno se ríe, pero la verdad es que toda esta semana hemos estado dando seguimiento al tema del paro que había anunciado el Colegio Médico Dominicano. Se había cancelado porque estaba en un tema de conversaciones con el gobierno, con el ministro de Salud y todo lo demás, pero bueno, pues tras tener esas conversaciones y no llegar a ningún acuerdo, el Colegio Médico vuelve a anunciar que paralizará los hospitales desde el próximo martes por 4 días. Esto será hasta el viernes 22 de noviembre. Mediante resolución de su Junta Directiva Nacional, aprobada con carácter de urgencia en la mañana del día de ayer, informaron que serán paralizados todos los servicios de salud a nivel nacional en los hospitales públicos, subcentros y centros de atención primaria, manteniendo solo las emergencias y los pacientes que están en estado crítico. Agregan que tienen desde hace 11 meses en este diálogo con el gobierno y que la respuesta de las autoridades al gremio no han sido las esperadas, sobre todo con lo que tiene que ver con el aumento salarial a la clase médica. Y esta es la medida que entonces el Colegio Médico está tomando frente a la falta de respuesta del gobierno. ¿Qué opina usted? Pues la verdad que era una respuesta esperada, pero yo no pensé que la respuesta iba a ser tan virulenta, como se dice en el término del lenguaje popular, porque habían hecho un llamado hace un par de días de 72 horas, Sí. pero ahora vemos que son 92 horas, son 4 días prácticamente la semana completa, digamos. Entonces, eso significa entonces que el Colegio Médico ha dado una respuesta de una persona que se quilló. Yo creo que están quillados con el gobierno. Y de hecho no sé, doctor, porque no vi esa información tan detallada como la veo en esta nota de prensa de en dónde se van a realizar los paros, porque están incluyendo subcentros, centros de atención primaria. Sí, vienen con fuerza. Sí, con Inclusive hay rabia. una asamblea ahora en la mañana, debe estar en plena actividad la asamblea ahora, que se convocó ayer de urgencia, y viene con fuerza porque por 2 razones fundamentales, según nuestro análisis. Primero, porque como dice el presidente del Colegio Médico, Ariel Suero, tienen 11 meses esperando promesas que se le han hecho, no es que ellos han dicho, es que promesas que se le han hecho al Colegio Médico. Y segundo, que la presidencia del doctor Waldo Suero cumple justamente un año. Le queda un año efectivo y de ese año efectivo 6 meses, porque luego los otros meses son de campaña. Entonces, Waldo también está recibiendo mucha presión de sus colegas, de los asociados del gremio, porque no ven actividad. Él está haciendo el esfuerzo de ir a concertación, pero como no hay respuesta a la concertación, él dice, bueno, pues vamos entonces a la lucha, porque la lucha es lo que históricamente aparece que ha resuelto los problemas. Es tema del aumento salarial. El gobierno tiene su argumento, y es natural, el gobierno tiene su argumento. Alguien me decía, no, porque eso es como los hijos. Los hijos te piden un dulce y si tú no tienes dinero, tú dices, no hay. Y entonces el gobierno, como no le aprobaron la reforma fiscal, también ahora todo lo que no se hace,
que necesite dinero, pues el argumento es que no hay, que el país está quebrado. Sin embargo, a las noticias que se vehiculan, que se eh, difunden a través de diferentes medios de comunicación de carácter económico, dicen que estamos bollantes, que estamos bien. Ahí vi un informe de la CEPAL que decía que el país maravilloso, que hemos crecido, que hemos duplicado el Producto Interno Bruto, en fin. Entonces la gente dice, bueno, necesitamos reforma, no necesitamos reforma. ¿Hay o no hay dinero? Entonces hay un tema ahí de que el grupo, los profesionales de la salud, pues están requiriendo ese aumento. Creo que a nivel nacional se requiere un ajuste salarial, porque hace mucho que no se hace aumento general de salario. Y entonces los médicos, ante ese mareo del gobierno, pues se quillaron. Yo creo que la respuesta es que están quillados, están inconformes con el gobierno, así que el gobierno va a tener que hilar fino de aquí al lunes para que el martes no haya la debacle que va a haber en los servicios de salud. Es un tema que, bueno, estamos en Navidad, como decíamos, es un jabón en el sancocho a las fiestas navideñas que le está echando el colegio médico, porque eso genera mucho ruido, siempre el tema de los paros médicos. Así es, y como yo decía la semana pasada, cuando anunciábamos el paro que estaba pautado para esta semana, pues al final quien termina perjudicado es el ciudadano común, ese paciente que necesita los servicios de un hospital, de un centro de atención primaria, de un subcentro para poder atender a una condición por la que quizás lleva esperando semanas o meses una cita que hizo hace un tiempo y entonces ocurre que esa cita está pautada para los días en los cuales hay un llamado a paro y ahí ese paciente se descontrola. Ahí hay un caos, doctor, que se provoca. Sí, lamentablemente. Así que el gobierno tiene hasta el lunes para hilar fino con su equipo de salud y entonces ver qué le ofrecen al colegio. Ofrécanle algo, denle alguna cosilla, propendan para enero, para el presupuesto nuevo. En fin, hay mecanismos. Los gobiernos siempre tienen espacios para satisfacer algunas de las demandas que hacen los grupos, los gremios. Y lamentablemente yo creo que deberíamos superar ese tema. Tenemos 50 años en este lío de que siempre que los gremios, los profesionales requieren alguna compensación salarial que es necesaria porque los temas económicos, la inflación, etcétera, pues se le come el salario y entonces la gente que solo vive de salario la pasa muy mal. Y muchas veces se entiende que los médicos no solo viven del salario, porque muchos tienen consulta privada, pero esa no es la mayoría, la verdad, de los médicos que tienen otros ingresos o que solo trabajan a nivel privado. Eso generalmente no hacen huelga, bueno, son gremialistas, porque cuidan sus intereses privados. Pero la gran mayoría de los médicos, la verdad, que solo viven del salario que le reciben y además tienen más demanda de la población, porque un médico no puede llegar a un motoconcho. No. Porque entonces ya se desprestigia. Entonces todas esas cosas impactan la necesidad de que los médicos requieran que se les reconozcan mejores salarios. Hubo un expresidente de la República que la semana pasada dio unas declaraciones un poco nefastas porque habló del tema de que no, que lo que hay que bajar el sueldo porque ganan, no cumplen horario. El médico... El tema del cumplir horario, yo creo que el médico hay que medirlo por resultados, porque cumplir horario, sentarse en una silla no es lo que ocurre generalmente en la práctica médica. Las situaciones médicas no tienen horario ni fecha en el calendario, como dice la música. Así es. Por lo tanto, los médicos tienen que estar siempre, y están siempre disponibles para las atenciones médicas y por eso me parece que esas declaraciones que dio ese expresidente no fueron las más adecuadas con relación a lo que son los médicos en la República Dominicana, que hacen muchos sacrificios, que fueron muy valorados con el tema de la pandemia y ahora lo están acabando. Así que gobierno, pónganse la pila para que el martes los médicos estén en sus puestos de trabajo porque no hay huelga. Doctor, y que la gente, lo comentábamos con el doctor Amaury García, la gente ve los beneficios de los profesionales del área de la salud, pero no ve todos los sacrificios que hay detrás. Mucho esfuerzo. El profesional de la salud, sobre todo esos profesionales que tienen que ver con la práctica quirúrgica, esos profesionales que tienen que ver con esa atención de emergencia, son profesionales que ponen en riesgo su salud, doctor, porque no descansan adecuadamente, manejan un estrés increíble.
De hecho, esta semana yo tuve a mi médico, mi ginecóloga, que entre una consulta y otra, pues hizo un evento cardiovascular. Y ahí tiene mucho que ver el tema del estrés y la vida tan ajetreada que llevan. Entonces, la gente solamente ve, ¿no? Que están cobrando mucho, que andan Sí. en un buen vehículo, pero es lo que es lo mínimo, doctor, para el sacrificio tan grande que hacen los profesionales del área de la salud para garantizar que la gente esté bien. Y tiene que tener dos y tres empleos para poder cuadrar el mes, Así como es. decía mi papá. Para Ujú. cuadrar el médico en este país tiene que tener 2 y 3 empleos, porque con el salario que le pagan en uno de los empleos, no es suficiente. Un salario de un médico, un especialista, está 70,000 pesos. Y con 70,000 pesos se resuelve algo en este país. Solo ese salario, no, eso no alcanza para el médico, a lo mejor para otros profesionales, pero es que el médico tiene otras exigencias, tiene otras. Porque si un médico no tiene movilidad, ¿cómo llega a los servicios? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo si lo llaman de madrugada? ¿A dónde va? En fin, todas esas Ujú. cosas son importantes y entonces hoy comprarse un carrito con menos de 1,500,000 de pesos no se consigue. Entonces, todas esas cosas hay que verlas y tal vez haya que la necesidad de definir cuál es el salario adecuado para un médico que solo vive del salario, para que luego no tengamos todos estos líos cada cierto tiempo y tengamos este tipo de situaciones. Reiteramos un llamado a la cordura, al colegio y al El gobierno gobierno. para que se pongan de acuerdo y la población no sufra a partir de la semana que viene la falta de su atención médica. Así mismo es. Bueno, pasando a otra información, hoy sobre el escritorio, pues hay un especialista que está advirtiendo sobre el riesgo de las fake news, esas noticias falsas, sobre todo con lo que tiene que ver con el área de la medicina. El director de los Centros de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina, CEDIMAT, Jorge Martes Báez, está haciendo esa advertencia sobre el riesgo y la alta preocupación que le genera ver cómo los fake news o la difusión de noticias falsas con fines propagandísticos han estado calentando el campo de la medicina dominicana. El también asesor médico del Poder Ejecutivo destacó que en los últimos años, en particular en lo relacionado con campañas electorales en diferentes países, se ha observado una inquietante y creciente costumbre de recurrir al uso de noticias falsas pero que últimamente esto se está aplicando también en la medicina, lo que resulta lamentable, preocupante y hasta peligroso. Desde este espacio, en múltiples ocasiones, nosotros hemos hecho el llamado a la ciudadanía a que en tema de salud, cuando usted ve una información, se percate de que quien esté suministrando esa información sean organismos, instituciones correspondientes, que tengan la validez y que tengan pues la veracidad para que usted pueda tomar en cuenta esa información y quizás compartirla con otros, porque lo que sucede con estas noticias falsas es que comienzan a rodar y entonces la gente las da por verídicas y ahí hay un riesgo de desinformación importante porque los temas de salud aquí hay que tener mucho cuidado con las informaciones que nosotros ponemos a circular. Entonces usted como un ciudadano responsable antes de compartir una información verifique que esa información esté siendo suministrada por una fuente veraz para evitar entonces este tipo de situaciones. Pues es un llamado interesante que hace el doctor Jorge Marte, nuestro amigo director de CEDIMAT, porque efectivamente el tema de la información o la desinformación que diariamente se observa a nivel de medios de comunicación, de redes sociales, en fin, es muy preocupante porque no hay control. Entonces las redes sociales no tienen ningún tipo de control y debería haber un mecanismo en donde toda la información que está relacionada con salud, pero el impacto negativo que tiene, perverso, adverso que tiene sobre una población desinformada o mal informada es lamentable. Entonces el tema de, si usted se pone a nivel de las redes sociales, de Instagram y todo eso, todas esas redes, la cantidad de personas que están ahí dando orientación, entre comillas, sobre qué hacer con su salud, con un determinado tratamiento, con una determinada sustancia, en fin, es enorme. Y nadie controla eso. Entonces, pienso y proponemos al Ministerio de Salud Pública, que es el órgano rector del país, que en algún momento, y a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, algo así, no sé que si Sí, existe sí. todavía o si la han, Sí, sí si no la funciona. vi en el decreto que eliminó Ay. instituciones,
Pero tiene que haber algún mecanismo que regule este tipo de información que se vehicula a través de los diferentes medios, porque los efectos que se están teniendo son enormes. Y muchas veces uno ve hasta profesionales de la salud, muchas veces compartiendo información o desinformación de esas que ocurren en los medios. Y bueno, el tema de la vacuna, ya lo dijimos aquí en este programa, es digamos, el número uno en el que tiene gente en contra, en fin. Muy importante este llamado que hace el doctor Marte. Para eso son los asesores del Poder Ejecutivo, para hacer este tipo de llamados. Y ya que él tiene esa responsabilidad en SEDIMAT, pues es importante escuchar y ojalá que le pongan atención los organismos competentes para establecer algunos mecanismos de control en estas situaciones. Así mismo es. Bueno, doctor, miren, el día de ayer pues se conmemoraba el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes. Y en el marco de esta conmemoración, la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos está haciendo un llamado o una sugerencia a que se puedan realizar tamizajes periódicos para poder detectar la diabetes en sus etapas tempranas, a fin de poder garantizar un mejor manejo de la enfermedad, porque ¿qué es lo que está ocurriendo, doctor? Estamos teniendo una población cada día pues con un mayor diagnóstico de diabetes, pero también estamos viendo cómo llegan las complicaciones que causa esta enfermedad sin que el paciente siquiera conozca que es un paciente diabético. Entonces, para poder evitar este tipo de situaciones, esta recomendación o esta sugerencia que hacen estas farmacéuticas, pues es importante tomarla en cuenta. Porque hacer este tipo de tamizajes, doctor, ni siquiera resulta tan costoso. Y esto puede representar un cambio significativo en la expectativa de vida, en el manejo de ese paciente, en que ese paciente se pueda mantener estable y que no lleguen complicaciones como, por ejemplo, el pie diabético, que no lleguen complicaciones como la retinopatía diabética, la insuficiencia renal, que son complicaciones que llegan cuando la diabetes no se maneja adecuadamente y ese paciente se descontrola. Y lógicamente, si desconoce su diagnóstico, pues ese paciente no va a tener el seguimiento adecuado. Llegan muchas veces cuando ya tienen 10 años, doctor, con esa enfermedad sin conocer el diagnóstico y entonces ahí es donde viene toda esta problemática que está trayendo tantas situaciones en la salud pública. Pues un llamado importante de esta asociación, el Día Mundial de la Diabetes. Nosotros hicimos un programa excelente el viernes pasado con la doctora Calderón. Ella también hace ese llamado de la necesidad de que pudiésemos estar haciendo este tipo de screening, de detección precoz de lo que se le llaman los prediabéticos, que son personas que tienen algunas manifestaciones que no son percibidas por la población, pero con un simple estudio pues se puede detectar en qué estado usted está de su condición de salud con relación a la diabetes. Y ahí volvemos a reiterar el tema. Si tuviésemos unos sistemas de atención primaria adecuados en la República Dominicana, si la población tuviese acceso a su chequeo periódico anual mínimo de una serie de condiciones de salud, 4 o 5, no son más, 5 o 6, que pueden ser prevenibles, entonces estuviéramos no estuviéramos escuchando este tipo de llamados para que se hicieran este tipo de screening para determinar los prediabéticos, para que la gente no llegue al final ya complicado. Entonces, si tuviésemos estos sistemas funcionando, todo el mundo pudiese cada año ir a hacerse su chequeo periódico, y si no va, en los países más desarrollados que estos sistemas funcionan, lo llaman por teléfono. Venga, que le toca su chequeo periódico del año, su evaluación ginecológica a las mujeres, su examen de próstata a los varones, su chequeo de la tensión arterial, su medición de glicemia, y ahí estuviéramos detectando previamente, precozmente, estos pacientes que pudieran convertirse en pacientes diabéticos y entonces establecer terapéuticas y conductas para evitar que lleguemos a la condición de diabético. Algunos terminarán siendo diabéticos, pero la mayoría se pueden evitar si hiciéramos eso que estamos nosotros recomendando en este programa, que lo recomendamos cada vez que surgen situaciones como esta, porque la atención primaria es la base de los sistemas que están funcionando adecuadamente y que los perfiles de salud de la población están en mejores condiciones. En el caso nuestro ha sido muy difícil la implementación de estos sistemas, de estas estrategias, y esperamos que un día
pues se puede hacer esto y así tendremos una población más saludable, tendremos menos costos del sistema sanitario y podremos pagarle mejor a los médicos si tenemos menos costos y más ingresos. Así es, doctor. Y la situación es tan alarmante para la salud pública a nivel mundial que según datos de la Organización Mundial de la Salud que han sido publicados justamente por la conmemoración del día de ayer, Día Mundial de la Diabetes, pues en las últimas 3 décadas el número de pacientes con diabetes alrededor del mundo se ha cuadruplicado. Ya se habla de que en el mundo unas 800 millones de personas viven con diabetes. ¿Y a qué se debe este aumento significativo, doctor, en estas últimas 3 décadas? Bueno, pues a los estilos de vida. Tiene mucho que ver con la obesidad, con el sobrepeso, con los alimentos poco saludables que la gente en todo el mundo está ingiriendo, la falta de actividad física y todo lo que tiene que ver también con las dificultades económicas que hace que la gente opte quizás por alimentos menos saludables por un tema de costo. Y ahí entonces todos estos factores unidos pues representan una problemática importante para el aumento que estamos viendo a la fecha de esta enfermedad que trae tantas complicaciones a largo plazo. Sí, lo que ocurre es que el tema hay que controlar también la industria alimenticia, claro. porque ahí hay mucha, digamos, responsabilidad. Porque el tema de los dulces, los azúcares, pues genera mucha satisfacción. No hay nada mejor que un buen dulce, un buen chocolate, en fin, cosas como esa. Pero al final tienen muchas consecuencias sobre nuestras condiciones de salud y en especial sobre la diabetes. Entonces hay que poner en una balanza si me tomo un gustito de comerme un buen dulce o si luego tengo que estar yendo a mi médico a que me controlen el pie diabético porque tengo una serie de condiciones que me producen esa diabetes que yo no me cuidé porque me llevé de comer muchos azúcares permanentemente, sobre todo en los jóvenes que piensan que nunca van a tener ninguna dificultad. Pero es muy importante entonces que también se haga algún nivel de control a nivel de políticas públicas del tema de la industria, en las escuelas, que no se vendan tantas cosas de dulce, de carbohidratos. Todas esas cosas se pueden controlar también porque la salud pública también hay un tema de control policial que siempre ha habido, porque la población al final pues no se pone autocontrol, entonces muchas veces las políticas públicas tienen que inducir, motivar, sensibilizar a que las personas tengan una mejor calidad de vida y darle una serie de condiciones para que eso pueda ocurrir. Así es, doctor. Bueno, como última información hoy sobre el escritorio de Cátedra Médica, aprovechando su expertise en el área de la epidemiología, pues el Ministerio de Salud Pública ha capacitado a unos 20 nuevos mentores en epidemiología de campo y nos gustaría que usted pudiera hablar de la importancia de este tipo de capacitaciones y de qué estamos hablando con este término de epidemiología de campo. Pues saludamos esa nueva graduación de ese grupo. Lo que le llaman la epidemiología de campo es una formación que está orientada fundamentalmente a los profesionales de la epidemiología que trabajan en los sistemas de salud, haciendo prácticamente todo el tema de búsqueda activa de casos, de registros de enfermedades prevenibles. Hay un conjunto de enfermedades que son las llamadas de declaración obligatoria. Y entonces estos profesionales que se especializan o que se forman en estas áreas que le llaman epidemiología de campo, porque están en el campo, están trabajando diariamente, activamente, detectando posibles casos de enfermedades infectocontagiosas, están buscando los registros necesarios para hacer los análisis y evaluación de control de las enfermedades. Así que si ya tenemos 20 más profesionales de la salud, esperemos que estos profesionales estén en las zonas más apartadas, porque muchas veces ocurre que se forman, pero se quedan siempre alrededor de las grandes ciudades. Y los lugares más apartados de la República Dominicana, pues muchas veces no tienen estos profesionales que son necesarios, porque donde quiera que haya un ser humano, hay siempre un riesgo de salud. Entonces es importante que estos profesionales estén dispuestos y disponibles en todos los lugares de la República Dominicana. Así que saludamos esa iniciativa del Ministerio. Ya tiene un tiempo en ese proceso de formación
de estos llamados epidemiólogos de campo, porque están en el campo justamente, como su nombre lo dice, trabajando en la identificación de posibles riesgos a la salud de la población dominicana. Excelente. Bueno, con esa información llegamos al final de Sobre el Escritorio de Cátedra Médica. Recordarle a nuestros oyentes que hoy es viernes de dermatología y ya está con nosotros aquí en cabina el doctor Rafael Isa, así que no le cambie, retornamos en breve. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media. El dirigente peledeísta José Dantes advirtió al Consejo de Regidores de La Vega que si el tribunal no actúa, se verán en las altas cortes. Esto en referencia a la intención de juramentar a Amparo Custodio como alcaldesa de ese municipio. Por otra parte, niño de 10 años muere ahogado en una laguna del distrito municipal La Otra Banda en Higüey. En tanto, un temporal deja al menos 11 muertos.